¿Cómo se siente exactamente el pinzamiento de cadera? ¿Las actividades o posiciones diarias que desencadenan el dolor? ¿Se considera el pinzamiento y el desgarro del labrum una forma de artritis? Si tengo en una cadera la condición, ¿la tengo en la otra? Entonces existen 3 tipos de pinzamientos. Cruzar las piernas es una mala idea. Probablemente para el mes 3 o 4 que volvía a la vida normal. Lamentablemente creo que es mala suerte. Hola gente linda de YouTube y bienvenidos a este video donde estamos celebrando 18 meses post-operación. 18 meses después de la operación de la cadera derecha para corregir pinzamiento de cadera y reparar mi labrum. Entonces en esta ocasión lo que quiero hacer es, en base a la experiencia que he tenido viendo las preguntas en los diferentes grupos de Facebook que soy parte y con la ayuda de la inteligencia artificial, he creado una lista de 50 preguntas frecuentemente preguntadas, preguntas comunes que la gente se hace cuando tiene el diagnóstico que he tenido yo. He dividido las preguntas en diferentes categorías y al final les voy a contar cómo estoy 18 meses después de la operación y si tengo algún arrepentimiento, así que quédense hasta el final. Mi nombre es Mae y yo he estado documentando esta jornada desde el día 0. Entonces, si tienen interés en ver un poquito más sobre cómo ha sido esta jornada de recuperación, les voy a dejar unos links en la descripción para que se unan a esta jornada loca de recuperación de una cirugía de cadera. Antes de comenzar el video, quiero que por favor se acuerden que yo no soy una profesional médica. Todo lo que les voy a decir en este video viene de mi propia experiencia recuperándome y viviendo con esta condición. Cualquier pregunta que tengan, revísenla con su doctor o con su fisioterapista, quienes serán las personas que les puedan dar una mejor retroalimentación para su condición específica. Bueno, tengo mi computadora aquí que me va a poder ayudar a recordar las preguntas. Y vamos a comenzar con la categoría 1, conceptos básicos. Primera pregunta, en términos sencillos, ¿cómo se siente exactamente el pinzamiento de cadera y qué parte de la cadera está involucrada? El pinzamiento de cadera se puede presentar de diferentes maneras, pero desde mi experiencia el síntoma más fuerte fue dolor en el área de la ingle. Un dolor que se presentó inicialmente solamente cuando yo estaba saltando, pero poco a poco, mientras la condición se puso más severa, empezó a dolerme en todo momento, especialmente cuando estaba caminando. ¿Qué parte de la cadera se ve afectada en el pinzamiento de cadera? Tenemos la cavidad de la cadera y la cabeza del fémur. Usualmente en un pinzamiento de cadera existe extra hueso, ya sea en la cavidad de la cadera o una deformidad en la cabeza del fémur o ambas. Entonces cuando uno está chocando por saltos, ejercicios, inclusive caminando, eso produce el pinzamiento. 2. ¿Qué es un desgarro del labrum de cadera y en qué se diferencia mi dolor de cadera de un simple tirón muscular o distensión? Siguiendo con la explicación de la pregunta 1, tenemos un cartílago que es el que sella la cavidad de la cadera con la cabeza del fémur. Eso se llama labrum. Cuando los huesos están deformes o cuando hay extra cantidad de hueso, que es el pinzamiento, el movimiento genera que en algún punto del labrum se desgarre, el cartílago se rompa y genere un huequito como una boca, o sea, es como una cosa así como que está ahí adentro. Y eso es lo que empieza a doler y empieza a generar todos estos síntomas. La diferencia entre eso y un estirón muscular es bastante obvio. El estirón muscular envuelve solamente los músculos. Esta es una patología más ósea y que también involucra al cartílago. Un estirón muscular se cura en un par de semanas, probablemente meses si es un desgarro, pero esto no se cura porque el hueso no tiene la forma apropiada y el cartílago, una vez roto, no se repara solo. 3. ¿Cuáles son los tipos clásicos de pinzamiento de cadera? Entonces existen 3 tipos de pinzamientos. Pinzamiento cuando hay extra hueso en la cavidad de la cadera, pinzamiento cuando hay extra hueso o una deformidad en la cabeza del fémur y un pinzamiento mixto cuando las dos entidades están comprometidas. 4. ¿Qué cambios diarios como postura o hábitos al sentarse puedo hacer para reducir mi dolor a causa del pinzamiento y el desgarro del labrum? Desde mi experiencia, cruzar las piernas es una mala idea. En general, aunque uno no tenga la condición, el sentarse con las piernas cruzadas no es una gran idea. Pasar mucho tiempo sentado puede generar mayor dolor
hacer deportes de impacto, especialmente si uno está aterrizando sobre la pierna que duele, ponerle a la cadera en extensiones muy exageradas, tratar de descuartizarse o patear en posiciones muy exageradas, correr, a veces inclusive caminar por mucho puede generar dolor. 5. ¿Se considera el pinzamiento y el desgarro del labrum una forma de artritis o es algo que podría causar artritis más adelante? No es considerado una forma de artritis. Mi entendimiento es que si uno ya tiene síntomas y le duele la condición, le duele la ingle, le duele el rabo, le duele lo que sea que viene del pinzamiento de cadera y el desgarro del labrum, hay más de 50% de posibilidades que uno termine con un reemplazo de cadera en 20 años, que creo que se da a causa de artritis, porque se sigue consumiendo el cartílago, el labrum se lo sigue consumiendo y eventualmente ya no hay más y toca reemplazar la cadera. Esas son las estadísticas que yo he escuchado. Si necesitan investigarlas, por favor, háganlo. Esto viene de mi experiencia. 6. Si tengo en una cadera la condición, ¿la tengo en la otra? Pues aquí viene esta ironía de la simetría. Porque queremos tener la cara simétrica, quisiéramos tener las chichis simétricas y no tenemos a veces. Y lo que sí tenemos simétrico puede ser la condición del pinzamiento. No sé cuál es el porcentaje, pero es bastante probable que si uno tiene pinzamiento en algún lado, lo tenga en el otro. Ahora, la decisión de hacer algo viene de los síntomas. Puede que uno tenga pinzamiento en los dos, labrum desgarrado en los dos, pero solo duele una cadera. Entonces ahí será el médico quien decidirá el mejor curso de acción. Categoría 2. Desencadenantes, riesgos y actividades diarias. 7. ¿Cuáles son las principales actividades o posiciones diarias que desencadenan el dolor con mayor frecuencia? Como les dije ya, el sentarse por mucho tiempo puede desencadenar el dolor, ponerle a la cadera en posiciones de mucha extensión, hacer deportes de impacto, correr, cruzar las piernas, todo eso puede empeorar el dolor. Y también los músculos débiles. 8. ¿Qué tipos de ejercicio o deportes son generalmente de mayor riesgo y empeoran el dolor? Tengo entendido que los futbolistas suelen tener esta condición muy seguido. Jugadores de hockey, patinadores, balletistas, corredores a veces. Cualquiera de estos deportes que le ponen a la cadera en posiciones que no está acostumbrada a estar normalmente. 9. ¿Mi trabajo o mis hábitos al sentarme pueden contribuir realmente a mi dolor diario de cadera? Y la respuesta es sí. Como ya respondí en algunas preguntas anteriores, cruzar las piernas no es bueno, aunque uno no tenga la condición. Desde que yo me operé, dejé de cruzar las piernas. O sea, cruzar las piernas así y también cruzar las piernas como chinito. Casi nunca cruzo. Y al principio se siente raro porque estamos acostumbrados, es como una posición un poco más cómoda, pero cuando uno se acostumbra realmente no molesta. Es un cambio bastante fácil de hacer. Sentarse mucho tiempo causa dolor también. 10. ¿Cómo se ve la recuperación del pinzamiento y el desgarro del labrum para alguien que no es un atleta? Para responder a esta pregunta, déjenme darles un poco de contexto de mí. Yo soy un atleta, no soy atleta profesional, pero sí hago deporte. Mi deporte es el patinaje y eso se complementa con pilates, ballet, gimnasio, bastante movimiento. Entonces, basado en eso, mi recuperación ha sido bastante enfocada en regresarme a mis deportes. Y eso ha tomado bastante tiempo, porque tenemos que asegurarnos que mis músculos sean lo suficientemente fuertes para aguantar un aterrizaje, para aguantar una caída, para tener el endurance que se necesita para hacer los deportes. Yo creo, ignorantemente, solo haciendo asunciones, que si no hubiese sido un atleta, probablemente para el mes 3 o 4 hubiese sentido que volvía a la vida normal. Y eso lo tengo en los videos que he grabado durante ese tiempo. Para el mes 3 ya podía empezar a salir con mis amigos, ir a comer. Para el mes 4 ya me hubiese sentido cómoda yendo al mall, yendo a ver una película, cositas así que son de una vida un poco más sedentaria. 11. ¿Cuáles fueron los cambios en el estilo de vida más comunes y útiles que redujeron los síntomas antes de la cirugía? Lo crean o no, hacer fisioterapia fue una de las mejores cosas que pude haber hecho antes de la cirugía. Porque cuando uno ya empieza a hacer fisioterapia, empieza a fortalecer los músculos de tal manera que después de la cirugía
el cuerpo está un poco más durito o más listo para la recuperación. En todo este proceso me he dado cuenta que la posición de la cadera y la fortaleza de los músculos juegan un rol fundamental en la recuperación, inclusive si uno opta por la ruta no quirúrgica. Entonces, hacer fisioterapia antes de la cirugía fue una oportunidad excelente que me dio grandes resultados. Ahora, otras cosas bastante evidentes. Tuve que dejar de patinar, porque patinar me hacía sentir peor, me dolía peor. Dejé de cruzar las piernas. Dejé de hacer cualquier actividad que me causaba ese dolor tan fuerte. 12. ¿Qué factores parecen influir en tener un resultado exitoso? Esto incluye el tema de la edad, potencial artritis que ya exista, y la verdad es que no tengo una respuesta específica para esto porque no soy médica. Mi investigación previo a la cirugía me llevó a que el radio de éxito de esta cirugía es muy alto. Es sobre el 90%. Para mí eso es muy bueno. Obviamente si uno es más joven probablemente la recuperación será un poquito más rápida. Si tenía artritis, he leído en los grupos que eso puede generar que uno pase más tiempo con las muletas. Pero en general el éxito de la cirugía parece ser bastante alto. 13. ¿El pinzamiento y los desgarros del labrum son hereditarios o es mala suerte? Y la respuesta es que lamentablemente creo que es mala suerte. No existe una respuesta completamente clara sobre por qué se da el pinzamiento de cadera. Se piensa que se da en el tiempo de la adolescencia y usualmente se da en los adolescentes que son más activos, porque si uno es muy activo la cadera está dale y dale y dale y dale, y ese golpeteo genera que el hueso se deforme un poco. Ahora, yo no era un atleta cuando era adolescente, era una persona normal y tuve la condición. Creo que también es súper importante aquí traer a colación que 1/3 de la población tiene la condición, pero de ese tercio, solo la mitad llega a sentir síntomas en su vida. Y la mayoría de ellos lo sienten cuando ya les toca un reemplazo de cadera. Uno puede vivir por la vida con una condición de esta y ni siquiera saberlo, porque nunca dolerá. Ok, vamos a la categoría 3, síntomas y obtención de un diagnóstico. 14. Además del dolor en la ingle, ¿en qué otras partes podrías sentir dolor debido a un desgarro del labio? En todas partes, en todas partes. De lo que he leído en los testimonios de los grupos, de los amigos que me he hecho con esta condición, los síntomas varían. A veces duele el glúteo en la parte de atrás, a veces duele la parte del lado de la cadera, a veces duele la rodilla, otras veces duele la espalda baja. Entonces realmente hay un montón de otros dolores que pueden ser provocados por el pinzamiento de cadera. Entonces es súper importante que uno tenga un examen físico y de ahí imágenes para realmente saber qué es lo que está pasando. 15. ¿Cómo se sienten realmente las sensaciones de chasquido, bloqueo, atrapamiento o estallido en la cadera? Así tal cual como se escucha. Así tal cual. O sea, a veces uno siente que la cadera está atrapada. Para mí, el mayor síntoma fue dolor e imposibilidad de hacer mis deportes. Pero después de la cirugía, de hecho, sí sentí esto de que se me atrapaba la cadera. Tenía que moverle para hacerle como pop, para que se suelte un poco. Se siente así tal cual. O sea, uno sabe que hay algo que no está funcionando ahí adentro. 16. ¿Qué otras afecciones no relacionadas con la cadera debo asegurarme que mi médico haya descartado? Como les estaba diciendo aquí, los síntomas a veces pueden venir de lugares bastante confusos, como puede dolerle la rodilla a alguien, como le puede doler la espalda baja. Y yo leí en uno de los grupos de Facebook una vez una persona que dijo que tuvo una cirugía de espalda y eso no le curó el dolor y eventualmente se dieron cuenta que no era la espalda sino el labrum. Pasó por una cirugía de espalda para después tener que pasar por una cirugía de cadera. Eso es una locura. Entonces sí, probablemente el médico hará un análisis holístico para darse cuenta de cuál es el origen de el dolor, pero tengan mucho cuidado porque yo he leído un par de historias feas. Alguna gente que ha llegado a justo estar a punto de tener cirugía de rodilla y resulta que era la cadera. Entonces eso hay que tener cuidado también. 17. ¿Cuánto tiempo suele pasar desde los primeros síntomas hasta que se obtiene un diagnóstico correcto? Yo creo que esto depende de la suerte y los factores, realmente, porque he leído igual historias en los grupos de Facebook de gente que ha pasado años con dolor. 2, 3, 9
años con dolor sin que los médicos lleguen a encontrar la causa. También conozco historias como la mía. Yo comencé con el dolor, pensamos que era un desgarro muscular en el frente de la pierna. Hice fisioterapia por 4 meses, al 4.º mes no estaba mejorando. Mi fisioterapista me hizo un par de exámenes y me mandó directo al cirujano, y en esa misma cita me hicieron rayos X y me descubrieron lo que tenía. Después eso se complementó con una resonancia y eso fue cirugía 1 mes después. Entonces realmente depende, yo creo que, como digo, depende de la suerte que uno tenga, de los profesionales médicos con los que trabaje, de los recursos que uno tenga, de los síntomas. Porque para mí era súper claro, el dolor era en la ingle, pero para otra gente no es tan claro. Y eso me está pasando con la otra cadera, de hecho. Si ustedes han seguido mi jornada, saben que con la otra cadera hemos hecho de todo para diagnosticar y asegurarnos que no es el labrum lo que está causando el dolor en el glúteo. 18. ¿Por qué es tan importante un examen físico y qué movimientos específicos realizó el médico para diagnosticarme? El examen físico, desde mi punto de vista, es el punto de partida para saber qué es lo que está pasando. Y obviamente después vienen los rayos X, vendrán otras imágenes y se sabrá más específicamente lo que está pasando ahí dentro. Pero el examen físico le pone al médico un resultado bastante obvio. El examen que me hicieron a mí fue el siguiente. Acostada, digamos que estoy acostada, lo que hicieron fue levantarme la rodilla y de ahí pasármela para acá, cruzármela así y para arriba. O sea, como que viene para acá, pero para arriba, ahí. Y eso duele horrible. Duele horrible. Cuando uno tiene pinzamiento, eso duele horrible. 19. ¿Cómo es una inyección de diagnóstico? ¿Y qué tan rápido el alivio del dolor que produce nos indica si el labrum es la fuente? Yo he tenido inyecciones de diagnóstico en mi cadera izquierda que no es la que fue operada, justamente por esto, porque tengo un dolor en el glúteo, no sabemos de dónde viene el dolor, tengo un desgarro del labrum, tengo pinzamiento. Entonces, para descartar que era el labrum el que estaba causando el dolor, me pusimos corticoides en el labrum. Entonces la idea era que el corticoides, que empieza a actuar 3 días después de la inyección para desinflamar y quitar el dolor, debería quitar el dolor del glúteo, y no lo quitó. Entonces fue bastante rápido y bastante obvio para nosotros. El corticoides empieza a trabajar súper pronto y, no sé, 1 semana después uno podrá tener una idea si realmente es el labrum o no. Ahora, conmigo, para asegurarnos que no es el labrum lo que está causando el dolor del otro lado, también hemos tenido varios exámenes para descartar bursitis, desgarros, tengo tenonosis, eso dice la resonancia. Entonces la inyección es solamente una de las opciones que se pueden usar para descartar o confirmar que esa es la condición que está provocando el dolor. 4. Tratamiento conservador o no quirúrgico. 20. ¿Qué cambios en el estilo de vida y modificaciones en la actividad marcaron la mayor diferencia en el manejo del dolor sin cirugía? Para mí ninguno, porque yo no estaba dispuesta a cambiar mi vida. Siendo una atleta, la opción no quirúrgica para mí significaba hacer cambios de 180 grados en mi vida. O sea, dejar el 90% de las cosas que me gustan hacer. No solo el deporte de que les comenté, sino en general soy una persona muy activa, me gusta salir a caminar, tengo un perro, compito con mi perro. Hubiese sido literalmente dejar todo eso, dedicarme a hacer fortalecimiento y vivir una vida sedentaria. Que creo que esos son los cambios que la gente termina haciendo para sentirse mejor. No sé, optar por nuevos hobbies, asegurarse de siempre hacer el fortalecimiento, pero ya no hacer deportes así muy fuertes o sentarse mucho tiempo o ponerle mucho impacto a la cadera. 21. ¿Qué ejercicios se recomienda generalmente y cuáles suelen evitar con el pinzamiento de cadera? Fortalecimiento, lo he dicho 1.000.000 de veces en este canal, mi cirujano me lo repite siempre, mi fisioterapista me lo repite siempre. El fortalecimiento es crucial, no solamente para el tratamiento conservador, sino también para el tratamiento quirúrgico. Entonces estamos hablando de ejercicios de glúteos, squats de 2 piernas, squats de 1 pierna, hip thrusts, lunges, trabajo con bandas, clamshells, todo lo que pueda darle trabajo al glúteo y fortalecimiento ayuda muchísimo. Y ejercicios a evitar, obviamente cualquier estiramiento. Hasta ahora, 18 meses después, yo no estoy autorizada a estirar como mariposa, por ejemplo, o tratar de hacer la descuartizada y ese tipo de cosas. Esa pose de paloma o alguna cosa así de yoga, o sea, esas cosas es mejor evitar.
22. ¿Cuánto tiempo probé la fisioterapia antes de decidir que no era suficiente? Esto ya les respondí en otra pregunta. Fueron 4 meses de fisioterapia donde inicialmente vimos un poco de mejora, pero era porque yo ya no estaba patinando. El momento en el que volví a patinar, todo se fue al diablo y me mandó mi fisioterapista inmediatamente al cirujano. 23. Las inyecciones de corticoides o esteroides. ¿Me ayudaron y cuánto tiempo duró el alivio? Yo no traté con inyecciones de corticoides porque tengo entendido que el corticoides dura como 3 meses y ya. Eso no resuelve la raíz del problema. Tuve una inyección de esteroides después, 5 meses después de la cirugía, pero eso fue para ayudar con un tema de adherencias que estuve ahí adentro, que sí me ayudó. Después de eso logramos seguir adelante con el fortalecimiento y salí de ese obstáculo que estaba encontrando. Pero así como tratamiento, el corticoides nunca lo consideré. 24. Si puedo vivir con el dolor, ¿es seguro evitar la cirugía o eso garantiza un daño peor más adelante? Como les dije en una pregunta anterior, tengo entendido que si uno tiene dolor, las probabilidades de terminar con un reemplazo de cadera en unos 20 años son muchísimo más altas. Hay gente que no terminará así, o sea, esto es un juego de probabilidades, es una lotería, esa es la vida, esa es la salud. Si después de hablar con el médico consideras que quieres jugártela, pues dele. No sabemos qué va a pasar. 25. ¿Cuándo es razonable seguir tratando de forma conservadora frente a cuándo se debe empezar a considerar la cirugía? Desde mi punto de vista, la decisión depende de cuáles son las metas de uno y cuán fuerte es el dolor y obviamente cuál es la recomendación del médico. Tengo un video completo sobre por qué decidí operarme que probablemente les pueda ayudar, que les voy a dejar aquí, en algún lado de por aquí arriba. Oli, les escribo desde el punto de la edición y me di cuenta que este video se está haciendo muy largo. Entonces lo voy a dividir en 2 partes y aquí se termina la primera. La segunda es donde voy a contarles un poquito más sobre el tratamiento conservador versus la cirugía, cómo me estoy sintiendo ahora, qué es lo que estoy haciendo 18 meses después de la operación y si tengo algún arrepentimiento o si hay algo que hubiese cambiado. Entonces nos vemos en la siguiente parte.